país. Cerramos el espacio de menciones publicitarias. Oiga, rapidito, derrumbe en un estacionamiento en Nueva York. Hay mucha gente que tiene familiares en Nueva York. Deja al menos una persona muerta y varios heridos. Esto es un edificio en un estacionamiento en el Bajo Manhattan. Les decía, dijo un funcionario de la alcaldía de Nueva York, continúa la búsqueda, los funcionarios creen que tienen información de todas las personas en el edificio. Dijo el jefe también del Departamento de Bomberos de Nueva York, John Esposito. De las 6 personas que resultaron heridas en el derrumbe, una murió. 4 fueron trasladadas a un hospital del área en condición estable y una persona se negó a recibir atención médica, dijo Esposito. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, está en el lugar y está recibiendo información en la situación. Minutos antes informó que el Departamento de Bomberos de Nueva York respondía al colapso de un estacionamiento ubicado en el 37 a Ann Street, donde había personas atrapadas, según la portavoz Amanda Farinacci. Los bomberos inicialmente comenzaron a buscar en el edificio a pie, pero en el edificio, mientras esto pasaba, se comenzó a derrumbar, siguió derrumbándose, y se tomó la decisión de retirar a todo el personal de rescate del sitio debido a su inestabilidad. Expósito calificó el derrumbe como una operación extremadamente peligrosa. El Departamento de Bomberos está utilizando perros, drones y robots para moverse por parte del edificio y obtener una evaluación visual mientras esperan que el departamento del edificio realice una evaluación estructural. Me imagino que debe ser el departamento de estructuras. Claro, lógico. ¿Ya? Si bien el FD de Nueva York ha desplegado su perro robot, los bomberos, esta fue la primera vez que usaron sus drones para volar dentro de un derrumbe. Qué bárbara la tecnología, ¿no? Al menos un trabajador del edificio quedó atrapado en uno de los pisos superiores del estacionamiento y aunque estaba consciente de alerta no pudo evacuar a un piso inferior. Los funcionarios de los bomberos pudieron rescatarlo al sacarlo por el techo de un edificio cercano y lo bajaron a salvo. El estacionamiento era un edificio de 4 pisos que se derrumbó hasta el piso del sótano, según el comisionado interino del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, Casimir Vilenchik. Los ingenieros del Departamento de Edificios de la ciudad continúan revisando. Bueno, ahí está. O sea, todavía no se han determinado las causas del colapso del edificio. Algunos autos caían a un agujero en medio del estacionamiento. Increíble. O sea, debe ser un socavón, pues, claro. ¿no? Te digo, increíble, ¿no? Pero estas cosas pasan en todas partes del cinematográfico. mundo, ¿no? Después decimos que solamente pasan aquí en el Ecuador. Sí. Y mira las inundaciones hace poco en el estado de la Florida, sobre todo en Fort Lauderdale. Y uno se dice, no, solo en Ecuador pasa. No, pasa en muchas partes del mundo. Pasa en muchas partes del mundo todo este tipo de situaciones. Sí. Muy bien, tenemos una información más, Mauricio. Sí, informarle. Tenemos al invitado, pero vamos. A ver, informarle sobre el estado de salud del presidente de la República. Su cuerpo médico que lo atiende señaló hoy que el mandatario se encuentra estable, está recibiendo medicación por vía intravenosa. Se estima que puedas recibir el alta en las próximas 72 horas. Con los exámenes que se le hizo en su momento se descartó la posibilidad de problemas pulmonares y cardíacos. Se determinó que se trataba de una infección severa de origen urinario. Entonces, una vez superada la fase aguda de la infección, fue dado de alta a la unidad de cuidados intensivos. Se encuentra hospitalizado a cargo del Servicio de Medicina Interna y Dios mediante se espera su dada de alta en 72 horas. Perfecto. Ya con nosotros el subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, el doctor Jorge Benavides, a quien saludamos esta tarde. ¿Cómo le va? Soy Eduardo Mendoza Paladines, desde I99 FM 98.9 y 99 TV. Los saludo, con grandes interrogantes respecto a una declaración que hace el presidente de la Asamblea, el señor Saquicela, y dice que el presidente no está facultado a llamar a la muerte cruzada directamente porque está en un juicio político. A mí me parece traído de los cabellos, pero analicémoslo jurídicamente. Jorge, buenas tardes, bienvenido a I99 FM. Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. A su pregunta, señalar que no existe ninguna disposición constitucional ni legal que prohíba al presidente de la República activar la disolución de la Asamblea, o popularmente conocida como muerte cruzada, incluso si está inmerso en un proceso de fiscalización política como es un juicio político. Reitero, no hay disposición constitucional ni legal que prohíba al primer mandatario hacer uso de este dispositivo constitucional.
puede disolver la Asamblea. Los únicos límites que están establecidos en la normativa constitucional es que solamente puede ser activada durante los 3 primeros años del periodo y por otro lado que tenga que ver con algunas de las causales, sea esta, por ejemplo, una grave crisis política o la oposición permanente al desarrollo del Plan Nacional de Oportunidades, o si se tratase, por ejemplo, de arrogación de funciones por parte de la Asamblea. Pero no existe ninguna disposición normativa que prohíba al primer mandatario hacer uso de la muerte cruzada cuando está inmerso en un proceso de juicio político. Yo le agradezco mucho la explicación y sigo, y nosotros hablamos permanentemente en nuestras entrevistas con constitucionalistas, abogados, pero tenemos que pensar en que nos escucha ante una declaración y nos ve en las cámaras, en las pantallas. Entonces es interesante, solamente para ser didáctico, es decir, el presidente puede en cualquier momento, antes de que se realice la votación en el juicio político, llamar a la muerte cruzada y no necesita, usted ya dio los caminos, lo sabemos, cuáles son las causales, pero la pregunta es, ¿necesita aprobación de la Corte Constitucional? Perdóneme que vuelva a preguntar algo que para usted, para mí y para los que estamos aquí en la mesa puede ser de todos los días, rutinaria, pero lo que abunda no daña, así que le ruego si usted nos explica, ¿necesita o no necesita el presidente de la Corte Constitucional o solo lo comunica? No necesita dictamen de la Corte Constitucional, indistintamente de que esté llevándose a cabo, para que los ciudadanos nos entiendan, este proceso de juicio político. Eso no impide que el presidente pueda hacer uso de la disolución de la Asamblea o de la muerte cruzada. Firma un decreto ejecutivo y disuelve la Asamblea. El único caso en que precisaría, requeriría, necesitaría un dictamen de la Corte Constitucional es si se alega la causal de haberse arrogado funciones que no le competan constitucionalmente a la Asamblea Nacional. Pero ese no sería el caso. Por ejemplo, para dar muestras de cómo no ha habido una colaboración adecuada por parte de la Asamblea Nacional, están los insistentes proyectos que ha enviado el presidente de la República para reactivar la economía a través de la Ley de Oportunidades Laborales o a través de la Ley de Inversiones. No ha habido esa colaboración por parte de la Asamblea, por ejemplo, y eso podría entenderse como una suerte de oposición permanente a un Plan Nacional de Desarrollo, que, como bien sabemos, a través de una serie de leyes que aprueba la Asamblea, ayuda a implementar estas iniciativas. Por tanto, el presidente es libre de firmar un decreto ejecutivo y disolver la Asamblea indistintamente de que esté en camino este proceso de juicio político, con las únicas limitaciones, como habíamos señalado, que sea dentro de los 3 primeros años del periodo presidencial y que esté en consideración una de estas 3 causales. Por ejemplo, una grave crisis política o conmoción interna, o el haberse arrogado funciones que no le competan, o también hablábamos de la oposición, la no apoyo al Plan Nacional de Desarrollo, una interrupción permanente a que se pueda llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo. A mí me parece, y esto es una impresión personal, le voy a pasar en un momento a mis compañeros de programa, que mucha gente piensa que el presidente debió haber llamado a la muerte cruzada antes, pero lo escuché al primer mandatario con mucha coherencia decir que si él no acudía, iba a comparecer, sucedería que la gente tendría la impresión de que él lo evitaba y que quería ir. No obstante, la explicación clara que hace usted y de la que nosotros comentamos todos los días, con la muerte cruzada se disuelve la Asamblea completamente, se llama a elecciones que serán en 6 meses, a ver si estoy claro. El juicio político me parece que son 24 días o 23 días al juicio político, ¿verdad? Desde que se pasa el decreto y sucede lo antes dicho, ok, son 6 meses. 3, si el presidente se quiere reelegir, pues serán 90 días, me parece, y luego sería el vicepresidente el que toma las funciones. Y además, si esto pasa, el presidente tendría que elegir, si sucede lo antes dicho, el vicepresidente tendría que elegir a otro candidato a vicepresidencia o candidata, me parece, o esto rige desde el 25. Son 2 preguntas en una, mi querido Jorge Benavides, pero usted es el subsecretario jurídico de la presidencia y un abogado en ejercicio prestante, nos va
a absolver la consulta. Sí, bueno, lo que establece la normativa es que en caso de que se declare la disolución de la Asamblea, popularmente conocida como muerte cruzada, en 7 días se hace la convocatoria por parte de la función electoral, la convocatoria de elecciones generales, tanto para la Asamblea Nacional, así como para el presidente de la República, con la finalidad de que terminen el periodo, esto es hasta el 2025. Y luego, siguiendo el Código de la Democracia, se señala que las elecciones deben realizarse dentro de los 90 días y hasta que se presenten los recursos en sede electoral y todo esto, estamos hablando de un tiempo aproximado entre 5 y 6 meses en que tendría que ya darse la posesión del siguiente mandatario en caso de que se diese este escenario. Obviamente el presidente de la República, un demócrata comprometido con las instituciones, ha señalado que evaluará esta alternativa, ya lo ha dicho por propias declaraciones, incluso en medios internacionales, pero dependiendo del contexto y del momento en que se deba utilizar este dispositivo. Dicho sea de paso, es una facultad que tiene el presidente de la República contemplada en la Constitución, en una Constitución que fue redactada, como saben las personas que siguen esta conversación, allá por el año 2008, en donde se introdujo precisamente este mecanismo excepcional que puede ser usado el presidente y no se puso más limitaciones que las causales que habíamos comentado hace un momento y que sea ejecutada o ejercida durante los 3 primeros años. Entonces, en promedio, más o menos, en caso de que se diese, hipotéticamente decimos, el escenario de la muerte cruzada, alrededor de 5 o 6 meses hasta la posesión de los siguientes dignatarios, que dependiendo de las coyunturas, como se diese para la legislatura o para la función ejecutiva en ese escenario. Y luego, en cambio, el juicio político como tal es un trámite que lleva alrededor de unos 30 a 35 días en sede legislativa. Como se sabe, ya incluso se realizó la presentación de las pruebas de descargo por parte del presidente y el día de hoy en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional están receptándose ya las comparecencias de algunas personas que están señalando y dando algunas argumentaciones respecto de este juicio político. En cuanto a lo del vicepresidente, si se da, el vicepresidente, tendría el presidente, si se reelige, me refiero, que elegir otro binomio, ¿verdad? Porque el vicepresidente no estaría facultado porque está ejerciendo. O sea, lo que hay siempre está en la normativa prevista que se pide licencia, digamos, para afrontar la candidatura. En este caso, si fuese el presidente, pediría una licencia, el presidente en funciones pediría una licencia para enfrentar el proceso. Y obviamente queda encargada la figura del vicepresidente, que según la Constitución, la única función jurídica que tiene el presidente, el vicepresidente, según la Constitución, es reemplazar, sea temporal o definitivamente. Dejar claro en algo, cuando se trata de la muerte cruzada o el nombre técnico, como dicen, disolución de la Asamblea, significa que hay elecciones generales, es decir, tanto para el binomio presidencial, es decir, presidente y vicepresidente, así como para los 137 asambleístas que conforman la Asamblea Nacional. Es un mecanismo, como señalo, de tipo extraordinario que está previsto justamente para graves crisis políticas que puedan acontecer o también cuando hay una reiterada, una empecinada falta de colaboración por parte de legislatura que se convierte en una obstrucción, precisamente para que pueda llevarse adelante el Plan Nacional de Desarrollo que en el gobierno del presidente Lazo se tiene la denominación del Plan Nacional de Generar Oportunidades. Entonces, lo que cabría en un supuesto hipotético de una muerte cruzada y que el presidente postule para el periodo, para culminar el periodo hasta el 2025, habría, según la normativa, periodo de licencia y se encargaría, digamos, de las funciones el vicepresidente, pero tendría que escribirse como tal un nuevo binomio de presidente y vicepresidente y también saldría a elecciones los 137 escaños que existen en la Asamblea Nacional. Jorge, perdóname, le dije que era la última, pero es una inquietud, Mauricio. La normativa electoral que rige para el binomio hombre-mujer, entiendo que es de 2025. Si hay muerte cruzada y con el antecedente de lo que hemos hablado, tendría que elegirse entonces, podría elegirse no necesariamente una mujer, sino un hombre, ¿verdad? Exactamente, es un buen punto, Eduardo. Exactamente, lo que señala la normativa es que regirá para el periodo que iniciaría en el 2025. Y en caso de darse la muerte cruzada, sería para finalizar el periodo del 2021. Y en consecuencia, según la normativa, podría ser libremente
elegido indistintamente de su sexo el compañero de fórmula presidencial. Porque la normativa señala que a partir de las elecciones del 2025, en caso de que se diese la muerte cruzada, es solamente para terminar el periodo del 2021 al 2025. Esta regla de paridad hombre-mujer, mujer-hombre, rige a partir de los comicios electorales del año 2025. Continúa con la entrevista y gracias Jorge Benavides, subsecretario, conversando con el subsecretario jurídico de la presidencia. Soy Eduardo Mendoza Paladines y sigue con la palabra Mauricio Casas aquí en el Diálogo de la Tarde por I99 TV y FM. Gracias, Eduardo. Doctor Benavides. A ver, lo he escuchado en reiteradas ocasiones citar las causales por las cuales el presidente de la República pueda disolver la Asamblea Nacional. ¿Cree usted, de las dos causales que usted más o menos ha vislumbrado, que realmente existe la conmoción interna en el país, tomando en consideración de que es un tema la Asamblea tiene la potestad de enjuiciar al presidente de la República políticamente? Y lo segundo, ¿cree usted que perfila el tema de la obstrucción a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que ahora es de generación de oportunidades, tomando en consideración que parte de las facultades de la Asamblea está el de aprobar o no o modificar los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo? Sí, Mauricio, gracias por la pregunta. En efecto, son las causales que han sido previstas por el constituyente. De ahí la interpretación que se pueda hacer de que si estamos frente a una grave crisis política o conmoción interna, incluso hay ya definiciones dadas por los propios dictámenes de la Corte Constitucional. Una interpretación podría sugerir que el hecho mismo de que se llame a un juicio político da cuenta de una tensión, de una crisis política que vive actualmente el Ecuador. Otra lectura respecto a la obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Hay que tener en consideración que evidentemente la Asamblea Nacional tiene dos potestades que son conocidas por todos, legislar y fiscalizar, y dentro de la legislación podrían aprobar o improbar proyectos de ley. No obstante, también hay que tener en consideración que debe haber una adecuada colaboración por parte de la legislatura respecto de las iniciativas legislativas del presidente. Esto es entonces que, si bien, claro, tienen la potestad de aprobar o improbar, estamos viendo cómo ante una serie de proyectos de ley que se han enviado por parte del presidente de la República no ha habido la debida colaboración. Incluso, por ejemplo, en el proyecto que suponía el tema de generar oportunidades laborales, la Asamblea Nacional, estamos hablando incluso del año 2021, el Consejo de la Administración de la Legislatura adoptó una posición que es exclusiva de la Corte Constitucional, cuando, por ejemplo, sin tener competencia para hacer control constitucional, señaló en su momento que no había un hilo conductor entre las distintas materias que se presentaban en ese momento, que es uno de los requisitos formales que deben reunir los proyectos de ley. En consecuencia, la lectura podría sugerir también que no ha habido una apertura por parte de la legislatura y, por tanto, una obstrucción a que se puedan implementar a través de la ley de legislatura una serie de iniciativas normativas que permiten llevar a cabo el proyecto de generar oportunidades. Pregunta, quiero cerrar por mi lado al menos el capítulo de la muerte cruzada. En este país, el país de los inverosímiles, en el hipotético caso que se dé esa figura, ¿cabría la posibilidad de que los asambleístas pongan algún tipo de recurso constitucional para frenar la decisión del presidente de la República? ¿Existe esa posibilidad, esa figura a través de algún juez constitucional? Bueno, ¿quién tiene potestades en el ámbito de mediar, digamos, ciertas tensiones que puedan existir entre la función ejecutiva y la función legislativa? Es la Corte Constitucional. La propia Constitución señala una serie de facultades que tiene la Corte respecto, por ejemplo, a dar paso al juicio político. Se requiere un dictamen de admisibilidad, incluso para comprobar el abandono del cargo se requiere un dictamen de la Corte Constitucional. En este caso, lo que cabría, no existe, digamos, un mecanismo de control respecto de lo que haga el presidente de la República, porque es una facultad otorgada por el constituyente. Tal vez a posterior, un control constitucional abstracto, lo que se denominaría tal vez una acción de inconstitucionalidad sobre el decreto ejecutivo que declare la disolución de la Asamblea. Pero como le digo, es una potestad que el constituyente otorga al presidente de la República y no le pone ninguna limitación adicional a que sea ejercida durante los 3 primeros años y por alguna de las causales. Y es más, incluso es discrecional del presidente. Caramba, esa parte es importante. Es discrecional del presidente las 2 causales.
la causal de grave crisis política y conmoción interna y la causal de obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Esa Son palabrita discrecionales es del presidente. importantísima. Esa palabrita es importantísima. Doctor Benavides, la última de mi lado. Quiero meterme en el tema del juicio político. La causal aprobada por la Corte Constitucional es la de peculado, ya es conocido por todos. Pero en la Comisión de Fiscalización se ha creado una especie de pugna con relación a las pruebas de cargo y de descargo. En su momento, los asambleístas de esa comisión, sobre todo los de la oposición, señalaban de que no había límite ni nada por el estilo. Parece ser que se están enfilando hacia el fallo de la Corte Constitucional. Pusieron cortapisa a la segunda entrega de pruebas entregadas por el Ejecutivo. ¿Cómo marcha este tema con relación a las pruebas que tendrían que ser de cargo y de descargo sobre la causal aprobada de la Corte Constitucional? Porque en teoría ni el CAL, que a veces se cree por encima de todo, tiene la potestad de irse hacia otro lado. Se tiene que juzgar sobre esa figura aprobada por la Corte Constitucional, doctor Benavides. ¿Cómo marcha ese tema? Me parece pertinente lo que señala Mauricio, justamente para que los radioescuchas, las personas que siguen este diálogo, lo tengan claro. Un control político que se llama un juicio político no está exento de cumplir lo que diga la normativa constitucional y legal y, por supuesto, incluso los dictámenes de la Corte Constitucional. No lo dice la Secretaría Jurídica de Presidencia, no lo dice el abogado particular del presidente, ni tampoco el presidente de la Comisión de Fiscalización. Lo dijo la Corte Constitucional, de que la única causal en donde se recitarían pruebas, se hacen las comparecencias, los testimonios y demás, es por la causal de peculado. Así que no es la oportunidad ni el momento ni jurídico ni político para que se pueda arguir otro tipo de pruebas, presentar prueba nueva o incluso tratar de mal utilizar el proceso de juicio político, por ejemplo, para hacer una revisión de la gestión del presidente de la República. Esa no es la finalidad. La Corte Constitucional ha sido muy clara respecto de que las pruebas que se deben actuar, los comparecientes, las pruebas documentales, deben circunscribirse exclusivamente a la infracción supuesta de peculado. E incluso en caso de no ser acogida a esta observación y estar plenamente que se circunscriba al tema del peculado, puede incluso en un escenario, digamos, incluso ya drástico o excepcional, darse paso a una acción de incumplimiento de sentencia o dictamen y la consecuencia jurídica es la destitución de los asambleístas interpelantes. ¿De oficio o ustedes tendrían que motivarlo? ¿Perdón? ¿La Corte actuaría de oficio o ustedes tendrían que motivar a la Corte para que se pronuncie? Incluso la Corte Constitucional de oficio, porque hay una facultad que tiene la Corte Constitucional de dar seguimiento al cumplimiento efectivo de sus sentencias y dictámenes. Y en el caso de que no se esté cumpliendo, la Corte Constitucional, incluso de oficio o a petición de parte, puede llevar a cabo ya esta figura del incumplimiento de sentencia. Y ha habido ya requerimientos en su momento. Desde el abogado personal del presidente de la República se ha presentado ya esta petición para que se haga ya el seguimiento del cumplimiento. Incluso también entiendo que el presidente de la Comisión de Fiscalización también solicitó a la Corte Constitucional. Y como digo, incluso de oficio la Corte Constitucional puede, mediante un auto, o sea, de una providencia, dar seguimiento que los asambleístas cumplan efectivamente con lo señalado por el órgano de control constitucional. Eduardo Mendoza Estrada continúa la entrevista. Perfecto. Doctor Benavides, yo quiero saber justamente por qué no adelantarse por parte del presidente de la República y por parte de ustedes como equipo jurídico, porque lo que se viene es un caos social el momento que llegue a pasar, que no tenga los votos en la Asamblea del presidente y mande la muerte cruzada. Puede haber un caos social sumamente complejo en lo que está sucediendo. ¿Por qué no adelantarse y preguntarle a la Corte Constitucional? Porque respecto de que si es que durante el juicio político puede enviar a la muerte cruzada. Porque como le digo, el último analista en temas de Corte Constitucional, o sea, en temas de Constitución, perdón, no de Corte Constitucional, sí, es la Corte Constitucional. Pero lo que le señalaba es que no tiene que haber, ojo, o sea, una cosa sería que el presidente de la República emita un decreto que disuelve la Asamblea o llama a la muerte cruzada, y otra cosa es la acción de incumplimiento de sentencia o de dictamen. En este caso, el escenario es que el juicio político solamente puede versar sobre la causal de peculado. Y en ese contexto, si los asambleístas interpelantes no siguen lo dictaminado por la Corte Constitucional,
a través de una acción de incumplimiento, podrían ser destituidos. Eso es un escenario. El otro tema es el que tiene que ver con la posibilidad de disolver la Asamblea, lo que es la muerte cruzada. No requiere en ese caso ninguna intervención de la Corte Constitucional. Hace un momento, conversando con Mauricio, justamente señalaba que es una facultad discrecional del presidente de la República disolver la Asamblea, y las únicas limitaciones es que se lo haga durante los 3 primeros años, y las facultades, digamos que es discrecional, es por las 2 causales. Esto es grave crisis política o por obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo. En estas 2 causales no requiere dictamen de la Corte Constitucional, y el presidente puede hacer uso de esta facultad en el momento que él así lo considere pertinente. Porque hoy día justamente hablaba el presidente de la Asamblea. Yo le capto totalmente, yo soy abogado, entiendo la norma jurídica, pero el problema es que aquí en el Ecuador, y de la parte jurídica a la parte política, hay una línea delgada, ¿ok? Y puede ocurrir, que ya se está hablando desde hace algún tiempo atrás, se está hablando desde que se propuso el juicio político, que iba a haber una conmoción social y que iban a haber protestas, etcétera, 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 que se iba a calentar la calle, ¿ok? El presidente está en todas sus facultades, según todas las opiniones de los juristas, y la misma ley, la misma constitución, de poder lanzar la muerte cruzada cuando le dé la gana. Así sea en el mismo momento que vaya a la Asamblea y tire la muerte cruzada por un decreto, la firma ahí mismo, exactamente. Pero el problema que puede venir, que es para mí una problemática sumamente grave, es que de ocurrir eso, ¿ok?, con una voz del presidente de la Asamblea mencionando que es inconstitucional, con la voz de los líderes políticos del país, porque existen 2, 3 líderes políticos que te están diciendo, la calle afuera caliente, como bien lo dicen aquí en el programa, puede haber un problema sumamente grave. ¿No cree usted que debería de, usted como parte del equipo jurídico de la presidencia, se debería por parte de ustedes y del presidente mismo de la República hacer una consulta de hasta cuándo se puede enviar la muerte cruzada, para que por lo menos la Corte Constitucional lo diga? Porque el problema es que donde llega a pasar eso y la Asamblea sigue funcionando y dice no, juicio político, y lo destituyen, y por el otro lado el presidente dice no, los disuelvo, y no se llega a ninguna conclusión, va a tener que intervenir las Fuerzas Armadas. O sea, puede haber un caos social sumamente complejo. Entonces, ¿no cree que para adelantarse al caos social necesitan una opinión de la Corte Constitucional que valide la facultad del presidente de poder enviar a la muerte cruzada en el momento antes incluso de la votación del juicio político? Como usted bien sabe, Eduardo, los poderes públicos actúan a partir de competencias y atribuciones que nacen de la ley. En este caso, la Corte Constitucional no tiene atribución para responder a una consulta del presidente de la República si puede aplicar o no la muerte cruzada. La Corte Constitucional no es un órgano de consulta que nosotros podamos interponer un escrito para solicitarle que se pronuncie sobre el uso de este instrumento que está contemplado en la Constitución. De presentarse el escenario que usted señala, bueno, obviamente enmarcados en la Constitución y la ley, el gobierno nacional dará las respuestas que correspondan a la circunstancia y al momento. Pero como tal, le digo, no se puede enviar una consulta a la Corte Constitucional porque no tiene competencia para resolver si el presidente puede utilizar o no la muerte cruzada, dependiendo del escenario de una grave crisis política o de haberse arrogado, perdón, o de haber una obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Cabría solamente la intervención de la Corte Constitucional si la causal que se señalaría en caso de la disolución de la Asamblea fuese que la Asamblea se está arrogando funciones que no le competan constitucionalmente. Por tanto, no hay cómo preguntar a la Corte Constitucional algo que no tiene competencia para responder. Ok, usted menciona el tema de la institución de los asambleístas. Hace algún tiempo atrás, si mal no me equivoco, en los años, antes de la Asamblea Constituyente, justamente el Congreso famoso de los manteles, porque tanto se habló, fueron destituidos vía el Tribunal Supremo Electoral de ese momento, hoy CNE, hoy Consejo Nacional Electoral. Okay, eso ya es imposible como tal. Y de versar el juicio político, como usted dice, si no se habla de una causal, como bien lo dijo hace un momento, no se habla de una causal que no sea el tema de el peculado respecto al tema del presidente, según lo que dijo la misma Corte Constitucional.
¿qué acciones se tomarían por parte y quién podría estar destituyendo por parte de la Presidencia de la República en el caso de que se verse sobre algún otro tema? Porque pareciera que sí se va a versar sobre algún otro tema. O sea, se va a hablar de otras cosas que no son el cometimiento del peculado del presidente o lo que dispone la Corte, exactamente, lo que dispuso la misma Corte Constitucional. Entonces, por eso pregunto, ¿quién los destituiría? ¿Y quién asumiría? Sí, la facultad que tiene es la Corte Constitucional por medio de una acción de incumplimiento. De darse el caso, se podría, exacto, como función ejecutiva, incluso cualquier ciudadano, porque hay esta amplia legitimación que otorga la Constitución y la ley, que cualquier persona, para los ciudadanos que nos están escuchando, que cualquier persona puede interponer estas garantías jurisdiccionales, estos mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos. Y la vía jurídica sería una acción de incumplimiento, cuya competencia para resolverla es la Corte Constitucional. Sería acción de incumplimiento de dictamen constitucional. Pero por otra parte, la propia Corte Constitucional tiene, a través de esta facultad de un auto de verificación, es decir, de emitir una providencia para dar seguimiento de que se cumpla con lo que ella señaló, la facultad incluso de destitución. Cuando se dio, por ejemplo, en el caso de los ex consejeros de participación, cuando había un plazo perentorio para que se nombre al titular del Consejo de la Judicatura. No se actuó en el tiempo señalado y la Corte, por medio de un auto de verificación, determinó que había una responsabilidad de que no se había ejecutado algo y en esa medida puede asumir incluso de oficio la Corte Constitucional esa potestad. Entonces, el propio ordenamiento jurídico ya establece cuáles son las soluciones ante los problemas que se puedan presentar. Yo creo que es importante para la ciudadanía que nos sigue esta tarde que sepan la razón que no asiste a los asambleístas interpelantes, porque no existe un supuesto peculado por parte del presidente de la República. Hay que tener en consideración que si bien, y esto es importante dejarlo claro, los juicios políticos tienen una naturaleza de procesos de fiscalización en órganos políticos como la Asamblea, no significa que están exentos de cumplir con las normas del debido proceso y todas las normas que establecen para estos trámites. En ese sentido, entonces, estamos a la expectativa y vigilantes de que este proceso de juicio político se haga respetando las normas constitucionales y legales, y entre ellos también, por supuesto, se cumpla con el dictamen de la Corte Constitucional, que establece claramente que solamente las pruebas debidamente anunciadas en su momento, y las comparecencias y pruebas documentales y demás, solamente tienen que hacer alusión a la causal de un supuesto peculado. No se puede ir por otro lado. No es la vía, ni el momento, ni el idóneo para, por ejemplo, hacer evaluación de gestión. Para eso hay otros mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico. Es más, incluso se estaba planteando una potencial revocatoria del mandato del primer mandatario y obviamente incluso ya se pronunció el Tribunal Contencioso Electoral sobre que no cabía su viabilidad. Ahí está, por ejemplo, una figura jurídica para hablar de otros temas, como el cumplimiento de planes de trabajo y demás. Entonces, en el juicio político, circunscribirse exclusivamente a la causal de delitos contra la administración pública y concretamente el tema del peculado. Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia, muchas gracias por estos 35 minutos. Hemos abundado de pronto y nos hemos puesto, como se dice en inglés, picky, nos hemos puesto detallosos, pero es importante que la ciudadanía que nos ve y nos escucha tenga claras las cosas. Y concuerdo bastante, diría en la mayoría con usted, y vamos a ver, coincido con la preocupación de Eduardo y de mis compañeros en cuanto al calentamiento de la calle y con actores que están promocionando aquello para crear el caos y generar el río revuelto. Coincido plenamente que la Constitución es clara. Los que la hicieron ex profeso pensando que a ellos les podía pasar y no a los otros, no le pusieron ningún límite. Es decir, la veo muy clara. En todo caso, gracias por concurrir y comparecer ante todos nuestros oyentes y televidentes. Y gracias por la gentileza, le repito, a veces de volver a preguntar y tomar todos los escenarios que pueden en un momento ser exagerados, pero como comencé diciendo en mi intervención al principio y pregunta después,
Lo que abunda no daña, lo sabemos los abogados. Se lo agradezco mucho, Jorge Benavides. Esperamos volver a conversar pronto y que todo al Ecuador y al país nos vaya mejor. Muchas gracias, Eduardo. Y una reflexión final. En efecto, lo que necesita el país es tranquilidad, es seguridad, que el presidente Lasso termine su mandato. Y obviamente con la fuerza del derecho, con la fuerza de la Constitución, defenderemos todos los argumentos que en definitiva apuntan a que no existe ningún tipo de vinculación con el presidente de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Pagamos el último corte y regresamos con la parte final del diálogo de la tarde. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Por un Guayaquil más limpio. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Guayaquil limpiamos juntos. Municipio, Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo. Porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. La Casa Rosada, un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar, de manera gratuita. Atendió a más de 82,000 personas desde el 2019, con atención en psicología, medicina general y fisio.